los Efesios, donde nosotros estamos exponiendo una serie de posiciones con relación a... Antes de continuar, is there anyone here that does not speak Spanish and you need a translation? You need translation? You do? Okay. Vamos entonces a buscar a alguien que nos ayude. Hermano Luis, pasa por aquí. Queremos verdaderamente que la palabra tenga cabida. Así es que, mientras el hermano se ubica, ustedes me pueden seguir aquí en Efesios capítulo 6, donde nosotros encontramos. Durante esta semana nosotros hemos estado hablando de que nosotros somos verdaderamente ricos, porque la carta a los Efesios comienza el apóstol Pablo diciendo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. In the book of Ephesians, chapter 1, it says that it begins by saying that we are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Y esa bendición viene del Dios Trino. That blessing comes from the triune God. Bendición de Dios el Padre, capítulo 1, versículo 4 al 6. Blessing from the Father from chapter 1, verse 4. Bendición de Dios el Hijo, capítulo 1, versículos 7 al 12. Blessings from the Son from, what was the scriptures? 7 to 12. 7 to 12. Y bendición del Espíritu Santo, capítulo 1, versículos 13 al 14. And blessings from the Holy Spirit from chapter 1, verse 13 and verse 14. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, In chapter 2 in Ephesians, el apóstol Pablo dice cuál era nuestro pasado. Paul describes what was our past. Y él dice en el versículo 1 que nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. He says in verse 1, he says in chapter 2 that he gave us life when we were dead in our trespasses and sins. Si nos dio vida, ¿cómo estábamos, iglesia? If he gave us life, what was our condition, church? Muertos. Dead. Completamente un desecho humano. Completely marred, humanly tainted. Pero dice en el versículo, si seguimos leyendo, dice que nuestra posición ahora es que Él nos ha resucitado en Cristo Jesús. If we continue on reading, it says that our position now is that we've been raised with Christ Jesus. Que hemos sido establecidos como un templo santo para morada de Él en el Espíritu. That we've been established as a holy temple so he can dwell in us. En el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo. In verse 13 it says, but now you have been united with Christ. Me gusta esa palabra pero en la Biblia. I like that word but in the Bible. Porque es un contraste que entra en lo que éramos anteriormente y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Because it is a contrast of who we were before Christ and who we are in Christ. Míralo ahí, capítulo 2, versículo 4. Look at it there in chapter 2, verse 4. Pero Dios, But God, que es rico en misericordia, who is rich in mercy, se asemeja a Génesis 1:3. it is similar to Genesis chapter 3. 1:3. 1:3, I'm sorry. Y dijo Dios, And God said, sea let there la luz. be light. Anteriormente, ¿cómo estaba antes de decir eso? Before, how was the condition? Before saying let there be light. Desorden, en tiniebla. Disorder Y and vacía. darkness and empty. ¿Suena familiar? Eso está hablando de nosotros. It sounds like us. Una vida desordenada, A life in disorder, en desorden, vacía empty, y en tiniebla. and in darkness. Esa es la vida de cada persona antes de tener a Jesucristo en su vida. That is the life of a person before coming to Jesus Christ. Comenzando conmigo. Beginning with myself. Y creo que usted también diría también. And I think you would say the same. Entonces, aquí lo que hemos estado hablando con relación a el apóstol Pablo comienza, capítulo 1, 2 y 3, y él comienza a decir todo
todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Paul says in beginning in this book, chapter 1, 2, and 3, everything that God has done for us. Ahora en el capítulo 4, 5 y 6, él dice, ahora que ustedes han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿cómo debe vivir el cristiano? Now that you have been, he says, rescued from this vain living, how should we live as Christians? El capítulo 4, versículo 1, a él comienza a decir cómo debe ser nuestra vida. In chapter 4, verse 1, he begins to demonstrate how we should live. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Y luego él habla de los 7 vínculos de la unidad cristiana que yo hablé la semana antepasada. Then he speaks of the 7 vehicles, Links. that can help us to live a Christian life. Comenzando con el versículo 4. Starting in verse 4. Un cuerpo, One body, un espíritu, one spirit, como fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. as you have been called to one glorious hope for the future. Un Señor, One Lord, una fe, one faith, un bautismo, one baptism, un Dios y Padre de todos, one God and Father of all, el cual es sobre who todos is over all y por todos in all y en todos. and living through all. Esos son los vínculos de la unidad del creyente. That is the links, those are the links of the unity of the believer. Los hombres no pueden producir unidad en la iglesia. Men cannot produce unity in the church. Ellos tratan They try. movimiento ecuménico, Uh, ecumenical movement. economical movement. Todas las iglesias, vamos a ver que cómo nos vamos a llamar con los musulmanes, con los Let's see how we're gonna get along católicos. with Catholics Vamos a ver and cómo Muslims. podemos. No, es imposible. That's impossible. Porque solamente el Espíritu de Dios es el que produce la unidad en el cuerpo. Only the Spirit of God produces unity in the Esto no es un body. asunto de que el hombre puede traer esa unidad. Man cannot bring this unity. Sin mí, dice el Señor, ¿qué? The Lord says, without me, ¿Qué? what? Nada. Nothing. Nada es nada. Nada podemos hacer sin el You Señor. cannot do anything apart from me. Absolutamente nada. Ahora, en el capítulo 5, de Efesios, te doy un breve repaso. Chapter 5 of Book of Ephesians, I'm giving you a brief background. Habla de cómo usted nota que la palabra andar se enfatiza en toda la carta. If you notice, the word walk is emphasized throughout the epistle. Porque la vida cristiana es un andar, Because hermano. the Christian life is a walk, brother. Adán comenzó a andar en el huerto y Dios se comunicaba con él. Adam walked in the garden and God communicated. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. God told Adam, walk before me and be perfect. El primer libro de la Biblia comienza con un hombre en un huerto con Dios y un enemigo. The first book of the Bible begins in a garden with a man, God, and an enemy. El primer libro de los Salmos que va a la par, 5 libros de los Salmos, 5 libros del Pentateuco. Yo le he explicado eso en la clase, ¿verdad? Génesis corresponde ¿a qué? Al primer libro de los Salmos, Éxodo al segundo, Levítico al tercero, Número al cuarto y Deuteronomio al quinto. Va un engranaje perfecto. The first books of the Bible and the first 5 books of the Psalms go intertwined together. If you see them as Genesis and chapter 2 and so on and so forth. Por eso, entonces, cuando veo al libro de Génesis, y digo, si esto es cierto, que Génesis comienza con Dios, el hombre, un enemigo y un árbol, deja ver si es verdad, si en el libro de los Salmos es igual. If in Genesis it begins with God and an enemy and man, let's see if in the book of Acts, Psalms 1, if it's the same. ¿Qué dice el Salmo 1? What does it say in Psalm 1? Bienaventurado Blessed is the man, el hombre the man que no anduvo who did not walk en camino in the counsel de pecadores, of the ungodly, ni en silla nor did he sit de escarnecedores asentados, in seats in the seat of accusers. sino que en la ley de Jehová If not, the law of the Lord está su delicia, is his delight, y en su ley medita and in his law he meditates de día y de noche. day and night.
Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el contraste? But what is the contrast? En los malos. The bad. The Que evil. había en Génesis? Había un malo, ¿no? What was in Genesis? There was an enemy. Y había un consejo de Dios, que el consejo de Dios, de todo árbol podéis. And there was a counsel of ¿Cuántos God ve from la every conexión? out- ¿Cuántos tree también? you can. Y le dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aren't the enemies the same, alike, who are sifted or who are like Shaft. shaft? Sometimes it's hard to translate certain things. Okay. Ahora, en el capítulo 5 aquí habla de andar. ¿Cómo que debemos andar? Dice aquí 5, andar en amor, Walk in love. como también Cristo nos amó Chapter 5. y se entregó a sí mismo por nosotros, Verse 2, as he offered himself as a ofrenda y sacrifice, sacrificio a Dios en olor fragante. a pleasing aroma to God. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Verse 3, let there be no sexual immorality, impurity, or greed among you. Mira la importancia del andar, el andar nuestro. Capítulo 5, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Look at verse 15, chapter 5. So be careful how you live. Don't live like fools. No como necios, sino como sabios. Don't live like fools, but those who are wise. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Making the most of every opportunity in these evil days. Ahora, vamos ahora al capítulo 6, donde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 6. Let's go to chapter 6, where we left off. En el capítulo 6 de esta carta, vamos a ver lo siguiente. Ahora el apóstol Pablo va a hablar a diferentes grupos que están dentro de una congregación. Paul is going to speak to different groups that are inside the congregation in chapter 6. Y cómo deben vivir esos 4 grupos. And how those groups should live. ¿Cuál es el primer grupo? Capítulo 6, versículo 1. What is the first group? Chapter 6, verse 1. Los hijos. Children. ¿Cuál es el mandato de Dios para los hijos? Listen, kids, this is for you now. What is the command to God for children? Pero cuando yo meditaba en la palabra hijos, When I meditated on this word children, ¿hay alguna diferencia cuando los hijos dejan el nido y se casan? ¿No sigue siendo la misma relación con su papá y su mamá? there's a difference when children leave the nest and they go on to be on their own. Hay diferencia Is there a difference? porque ahora tienen su hogar, Because now they have their own place. su esposo, su esposa, sus Their hijos, husband, their wife, their kids. pero siguen siendo hijos de papá y mamá, ¿no es But they cierto? continue to be children to their mother and father. Y dice, hijos, obedeced, It says, children obey. pero mire la obediencia cómo debe ser. But look at the obedience, how it ought to be. En el Señor, In the Lord. tus padres son creyentes, Your parents are believers. no son paganos, They're not pagans. no son personas inconversas. They're not unbelievers. Ellos son creyentes. They are believers. Ellos aman al Señor. They love the Lord. Ellos son hijos de Dios. They children of the Lord. Como también tú como hijo eres también hijo del Señor. Just like you are children of God. Y dice, le añade que no solamente eso, dice, esto es justo. He says, this is just. Esto es justo. En otra palabra, esto es lo correcto de que un hijo obedezca a sus padres. In other words, this is the right thing to do to honor your mother and your father. ¿Qué vemos en el panorama de la humanidad hoy en día? What do we see in the panoramic view in life today? Rebelión. Rebellion. Rebelión de los Rebellion. hijos contra sus padres. Rebellion between children and their parents. La Biblia dice que el amor de muchos, que habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. It says that the sin will abound and the love of many will grow cold. Y mira lo que dice el versículo 2, te lleva al libro de Génesis cuando Dios creó a la pareja y le dio instrucciones. Mira el versículo 2. Look at verse 2. It takes you to Genesis when God gave the commandments. Le dice, honra a tu padre y a tu madre.
Honor your father and your mother. Aquí está. Dios, todo lo que tiene que ver con la familia está en la Biblia. Everything that has to do with the family is in the Bible. El mejor manual para instruir a nuestros hijos es la Biblia. The best manual to use to instruct our children is the Bible. Había un programa que se llamaba Psychology Today, Psicología Hoy. Psicología, un programa que se llamaba así. There was a program named that way. No necesitamos psicología hoy, necesitamos la Biblia hoy. We don't need psychology today. We need the Bible. Necesitamos lo que dice la palabra de Dios, cómo criar a nuestros hijos y cómo criar aún a nuestros nietos We también. need the Bible to instruct us how to raise our children and grandkids. Los hijos y los jóvenes, escuchen ahora. Children and young people, listen now. El Señor te dice dos cosas que tienen que estar en tu vida el resto de tu vida, por toda tu vida. Obediencia y honra. Ahí lo God dice. tells you two things that you need to retain for the rest of your life. Obedience and honor. Obedecer Obey y honrar. and honor. Obedecer y respetar. Obey and respect. Esa es. Ahora, eso de obedecer y honrar no se puede limitar a los muchachos que están en casa. To obey No es cierto. and honor cannot be limited to just the children at home. Ustedes que están casados, todo lo que tienen nuestros padres, ambos padres míos están muertos, pero usted tiene sus padres. ¿No es el llamado de usted a honrar y obedecer a sus padres aún hoy? We who are married, aren't we called to honor our mother or father today? ¿No tienen ellos sabiduría cuando a veces hay problemas y nosotros sabemos, verdad, que, bueno, mi papá es un hombre sabio, déjame llamar a mi papá, aunque esté casado o casado? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, no significa que va a suplantar a su esposo, pero buscar el consejo de un padre que tenga sabiduría está en orden. Though you are older as an adult and married, you can still go to your biological father for advice. It doesn't matter, not to assert your husband, but you can go to your father. Aquí viene algo muy importante, jóvenes y niños. There's something here, children and young people, important. Obediencia y honra. Obedience and honor. ¿Por qué? Why? Porque es el primer mandamiento con promesa. Because it is the first commandment with promise. Viene de Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto? It Cuando comes Dios dio from los Exodus mandamientos. chapter 20. Obediencia, Obedience, honra, honor, y dice que es el primer mandamiento con promesa. and it says that it's the first commandment with promise. ¿Cuál es la promesa? What is the promise? Versículo 3. Verse 3. Para que te vaya bien So things will go well, y sea de larga vida sobre la tierra. and you will have a long life on earth. ¿Están escuchando? Are you listening? Tú quieres vivir una vida larga y una vida en el Señor que le dé gloria a Dios. Aquí está el secreto. Obediencia y honra a los padres. You want to live a long life and live well and glorify God? Honor your father and your mother. Obey. Cuando yo estaba preparando el mensaje, yo le referí esto a mi esposo y se lo voy a referir a ustedes. When I was preparing the message, I referred this to my wife, and I'm going to do the same with you. Algo personal, pero para que usted pueda captar esto. Something personal, but in order for you to captivate. Yo vine a este país juntamente con mi hermano. I came to this country with my brother. Diciembre 22, 1966. December 22nd, 1976. Algunos no habían nacido todavía. Some of you had not been born. Y lamentablemente el hermano mío, mayor que yo, cogió un mal camino. Sadly, my brother took a wrong path. Y comenzó a ser muy irrespetuoso con mi madre. And he began to be real disrespectful with my mother. Muy grosero con mi mamá. Real abrupt with my mother. Y yo no soy profeta ni nunca voy a decir que lo soy. I'm not a prophet, and I would never say I am. Yo tenía un año de convertido y yo le dije lo siguiente. I was only a year in walking with the Lord, and I told him the following. La Biblia dice que si tú deshonras a tus padres, tú no vas a vivir mucho tiempo. If the Bible says if you dishonor your parents, you will not live a long life. Así fue. That's how it was. Murió a los 44 años de edad. He died at the age of 44. Gracias a Dios que Dios lo salvó 6 meses antes de morir. Thank God that God saved him 6 months before he died. Mi madre le daba consejo. My mother used to counsel him. Vieja. Old lady. Un
desastre, era disaster. palabras que Words, maldiciendo. cursing. Después que mi padre trabajó aquí, creo que 10 años para traernos acá, trabajando de costurera. After my mother labored here for 10 years to bring us here. Deshonró a mi mamá, He- cosas que no puedo ni He mencionarlas. dishonored my mother, things that I cannot even Gracias a Dios que Dios lo perdonó y lo salvó. Thank God that He saved them and rescued them. Esto es verdad, esto es verdad. This is Esto es true. verdad. This is true. Yo he vivido 20 años más que él aproximadamente. I lived 20 years more than him. Yo creo que si se honra a los padres y los madres, Dios nos va a multiplicar nuestros días. I think if we honor our father and mother, God will multiply our days. Ahora, nosotros los padres tenemos una responsabilidad también. Ahí está, en el versículo 4. Ahora, esto para nosotros ahora. Now in verse 4, we the parents also have a responsibility. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es las instrucciones para nosotros con relación a nuestros retoños, nuestros hijos? What does it say? What God has? What is our responsibility concerning our children? Que no lo debemos provocar. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger. No lo provoques a ira. Don't provoke them to anger. Hay muchas maneras que los padres pueden provocarlos a ira. There's a lot of ways that parents can provoke their children. Nunca to le anger. diga a un hijo no y no le explique por qué no. Don't tell your children no and don't. No le diga, explain well, why. because I say so, I'm your parent. Eso no trabaja. No, porque yo soy tu papá. Pero explícale, dale una explicación. Hay que No, dar una because I'm your explicación. father. Give them an explanation. Y estoy seguro que los padres no van a decir que no, simplemente por decir que no. Ellos saben por qué dicen que no. I'm sure that the parents are not saying no just to say no. They know why. ¿Y qué nos dice cuál es nuestra responsabilidad como padre? What is our responsibility as a father? La disciplina. The discipline. Dice aquí, criarlos It says here, raise them en la disciplina in the discipline y la amonestación and instruction de quién? of who? De un psicólogo, de un sociólogo, del Of maestro. a psychologist, of a chief That teacher. doesn't work. No. No. Dice aquí la amonestación del Señor. From the Lord. ¿Y The dónde está la instruction of the Lord. amonestación del Señor? The instruction of the Lord. Lámpara es a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino. Lamp to your feet is my word, is your word, and a light to my path. Uno de los libros que más debemos instar a nuestros hijos y de gran provecho, ¿sabe cuál es? Proverbios. One of the books that we should instill in our kids and encourage them is the book of Proverbs. ¿Cómo comienza? How does it start? El principio de la sabiduría, ¿qué es? What's the beginning of wisdom? Temor. Y ese es el Fear. comienzo solamente. Fear. Temor Fear. al Señor. Fear to the Lord. Entonces dice aquí, ahora viene, primeramente habla, primer grupo en la iglesia, ¿verdad? Los hijos, The first group in the church, children. luego los padres Then parents. y luego en ese tiempo habían esclavos y era completamente permitido en la sociedad romana. In those times there were slaves and it was permitted in Roman times. Le llaman siervos, slaves, esclavos. They called slaves. Se cree que en el Imperio Romano, cuando Pablo escribió, había 1 millón de esclavos. It's believed that when Paul wrote in the Roman Empire there was about 1 million slaves. Y no dice la Biblia, protesten, hagan un piquete. It didn't say protest and picket. Rebélense contra sus amos, ahora son en Cristo. Rebel against your masters because we are of Christ. No, Nada de eso. none of that. Dice, It says, siervos, servants or slaves, obedeced a vuestros amos terrenales. obey your earthly masters. ¿Se da cuenta cómo la Biblia tiene la solución para todos los problemas de la sociedad? You see how the Bible has the answer to every problem in society? Yo le contaba que yo fui los otros días, hace 2 semanas, a un lugar aquí creo que por Scarsdale, donde había un lugar histórico donde todavía en ese tiempo se practicaba la esclavitud. I went somewhere some time ago. It's a historical place where they practice slavery. Y nos contaban que los esclavos no tienen voluntad. And they explained to us that the slaves have no free will. Los esclavos no podían salir sin permiso. They couldn't go out without permission. Los esclavos el amo tenía que buscar la esposa al esclavo. The master will get a wife for the slave.
Estamos hablando en este tiempo. We're talking about this time. 300 y pico de años solamente. Diga usted en este tiempo. Imagine in this time. Era completamente controlado por los amos. It was totally controlled by the master. Pero ahora hay una diferencia y es que el amo es creyente y el siervo es creyente. ¿Usted está entendiendo la diferencia? Está hablando aquí de que en una congregación habían amos y también esos amos que eran miembros de la iglesia de Éfeso tenían esclavos como siervos. There's a difference now because now the master and the slave are believers. So in this situation they had slaves and masters in one place. Es increíble, no dice la Biblia, amo, déjenlo libre, porque era una ley, eso era costumario tener. What's interesting, it doesn't say masters, let go of your slaves, because it was a law. Dice aquí que los esclavos deben de obedecer a sus amos. It says that the slaves should obey their masters. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. With deep respect and fear, as you would serve Christ. ¿Usted ha notado que en todo lo que Pablo dice lleva a Cristo a uno? Have you noticed that everything that Paul says leads you to Christ? Cuando habla de los hijos dice, bueno, porque esto es justo que ustedes obedezcan a sus padres. When he speaks of children, he says it's because this is just that you obey your Cuando parents. habla de que los padres no lo provoquemos a ira, habla también del Señor. When he says to parents, don't provoke your children to anger, he also speaks of the Lord. Y cuando habla de la relación entre esclavos y amos, lo vuelve y lo lleva al Señor. And when he speaks concerning the masters and slaves to masters, once again he brings them to Christ. Y le dice, no sirviendo al ojo, le dice, And he says, not trying to please them all the time, como los que quieren agradar a los hombres, not just when they are watching you, sino como siervos de Cristo, as slaves of Christ, de corazón, do the will of God with all your heart, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, work with enthusiasm, as though you were working for the Lord, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Dios no va a hacer acepción de personas que un amo, porque tenga riquezas, y un esclavo, un siervo que esté en su casa sirviendo. Dios le va a recompensar según la obra de cada uno. God doesn't make exception of people because the master may be rich and the slave poor. God blesses the same way. Dice aquí en versículo 9. It says here in verse 9. Ahora habla del cuarto grupo y ahora se dirige a los amos. Now it speaks of the fourth group and it's directed to the masters. Y vosotros amos, Masters, haced con ellos lo mismo, treat your slaves in the same way. dejando las amenazas. Don't threaten them. Parece que algunos amos le decían, mira, si It seems like some masters were threatening. lo estaban amenazando, They were threatening. te voy a echar de la casa, I'm going to kick you out the house. te voy a quitar la vida, I'm going to take your life. porque ellos podían hacerlo, usted Because they sabe. could have done that No, sin amenazas. without threatening. Porque sabiendo, aquí viene, Remember, que el Señor, you have both the same master, el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. you have the same master in heaven. O sea, tú eres un amo con A minúscula, In other words, you are a master with a small letter, lowercase m. pero hay un amo que es el alfa y te está mirando desde los cielos tu conducta. But there's a master with a capital M who is watching you from the heavens. He's watching your conduct. Y luego dice, y que para el Señor no hay acepción de personas. And he says, and he has no favorites. Yo quiero retroceder un poquito a la responsabilidad de los padres por un momento. I want to go retreat back to the responsibility of the parents for a minute. Y yo quiero mencionarte en la Biblia
lo que acontece cuando nosotros somos negligentes con relación a la crianza de nuestros hijos. I want to point out in the word what happens when we're negligent in raising our children. Y quiero hablarte de 4 padres cristianos. And I want to speak to you about 4 Christian parents. Y esto no es para que te autocondenes, And this is not for you to self-condemn yourself. porque en esto nosotros estamos todos juntos. Because we're together in this one thing. Tenemos nuestros hijos, We have our children. los instruimos lo mejor que podemos mientras están pequeños, aun cuando ya están hasta cierta edad. We instruct them the best we can from when they're young to when they're older. Pero llega un momento cuando estos muchachos toman sus propias decisiones, ¿no But es cierto? a moment in time comes where they take their own path. Nosotros queremos que ellos sigan nuestro ejemplo, We want them to follow our que example, sirvan al Señor como to nosotros, serve the Lord as we do, que busquen al Señor en espíritu y en verdad, to seek the Lord in spirit and in truth. que si se van a casar, se busquen un muchacho o una muchacha cristiana. That if they're going to get married, to look for a Christian wife or husband. Porque si lo hacen de otra manera, no le va a ir bien. Because if they do it another way, it's not going to go well. No le va a ir bien. It's not going to go well. Porque la palabra habla del yugo desigual. Because the word speaks of being unequally yoked. Entonces, aquí tenemos 4 padres. Now we have 4 different parents. Tenemos el caso de David. We have the case of David. ¿Qué clase de padre fue David? What kind of father was David? Bueno, dice la Biblia que David era un hombre conforme Well, the Bible says that David was conformed al corazón de Dios. to the heart of God. Yo quisiera entender eso, no lo entiendo. I would like to understand that, but I don't. Porque cuando yo veo la conducta de David, Because when I see David's conduct, yo digo, álgame, pero sí, conforme al corazón de I Dios. say, wow, conform to the heart of God. Pero hay algo en David But there's something in David que nosotros no podemos negar, that we cannot reject. que amaba a Dios. That he loved ¿No es God. cierto? David amaba a Dios. That he loved the Lord. David pecó contra Dios, David sinned against God. se arrepintió, Salmo 51. He repented, Psalm 51. Dios lo restauró, God restored him. Dios le dio hijos. God gave him children. Pero con relación a Absalón, su hijo, él fue un consentido. But concerning Absalom, he was, what's that word? Spoiled. Good. You got the right Spoiled. guy. That's right. He was spoiled. That's right. He was spoiled. A spoiled brat, right? ¿Qué tal de Elí? What about Eli? Yeah, Eli. Elí. Eli. ¿Quién era Elí? Who was Eli? Un sacerdote. A priest. El que crió a Samuel en el templo, ¿usted recuerda? He Lo llevó, raised Samuel Ana lo in the llevó en la temple. canastita y lo presentó tan bello a His Samuelito. mother Anna took Y him se in the quedó. basket and presented to him. Presented Y el Señor le habló a Samuel cuando era ya jovencito y él creía que era Elí que lo estaba llamando. When he was younger, he thought it was the high priest calling him. Pero ¿qué pasó con Elí y sus hijos? But what happened to Eli, his children? Un desastre, Disaster. consentido. Spoiled. Dice, cuando le dieron la queja de la mal conducta de sus hijos, When they gave him when they gave him the report of the bad conduct of his children, dice, la gente dice que ustedes están haciendo lo otro. Y, it says that the people are saying you're doing something else. ¿cómo que la gente dice? Tú no eres el papá. How is it that the people are saying? O sea, la gente dice y él no sabe nada. In other words, people know and he doesn't know anything. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Por eso es jóvenes que están aquí. That's why you young people who are here, Everything is in your life. Everything in your life is your parents' business. Todo en tu vida es asunto de tus padres. Oh, that's none of your business. Who I call or que yo. Yeah, it is the parents' business. Yo recuerdo que mi mamá una vez le dijo a mi hermana, estaba casada. I remember my mother told my sister, she was married.
Y yo acababa de llegar a Santo Domingo, muchachito. I just arrived to Santo Domingo, Y mi hermana le abrió la boca a mi mamá. and my sister opened her mouth to my mother Delante de su esposo y delante de los otros. before her husband and us. Y mi mamá le dijo, ¿tú quieres que yo te rompa unos cuantos dientes delante de tu marido? And his mother said, "You want me to Así break your mismo. teeth in front of your husband?" El marido, no sé, The husband didn't say anything. está dura esta señora. This lady's hard. Lo que yo digo es que el marido de mi hermana entendió, esa es su mamá todavía, tú no le falta respeto porque tú eres tu mamá y que ya tú tengas hijos y estés casado, ¿no es cierto? What I'm saying is, my brother-in-law understood that that's her mother. El respeto, ese respeto, el respeto, ese respeto, no importa la edad. Entonces Elí falló en esa área. So Eli failed in that area. ¿Y qué podemos decir de Isaac y de Jacob? And what can we say about Isaac and Jacob? El favoritismo, ¿no se acuerda? The favoritism, don't remember? Isaac, Isaac, uno quería un hijo y el otro quería el otro, al revés. Uno, bueno, lo que pasa es que yo como de guisado y sabe cocinar y este es el problema. Y entonces uno amaba a uno y el otro amaba a otro. the other one loved the other one, and the other one loved the other one. The different parents. Si le pregunto a cada padre, esta es una pregunta que nunca se debe de hacer, pero los muchachos lo hacen porque son muy listos. This is a question that should never be asked, but the children ask because they are slick. ¿Que a quién tú quieres más? Who you love more? Usted ha notado los muchachos preguntándole a uno, pero tell me the truth, come on. La hija mía, las dos, ella me pregunta, la madre bien sabia mía. My two daughters ask me, who you love more? Papi, ahora que no anota aquí, ¿a quién tú quieres más? Now that my sister's not here, who do you love more? La quiero las dos con la misma intensidad. I love them with the same intensity. Y luego ella busca la manera y me pregunta y la misma respuesta la quiero. She Porque looks for ways to ask the question. Y lo grande es que esto es algo que cada uno de nosotros nos identificamos. Entre más rebelde, el amor se va más extenso hacia ellos. We all identify that the more we are rebellious, the more they are rebellious, the more our love intensifies toward them. Mi madre a veces no dormía hasta que mi hermano llegase de la My casa. mother wouldn't sleep until my brother got home. No es así, Isn't it like that? no lo van a notar los padres porque a veces estamos roncando. Pero mira, tú no te preocupes, el muchacho no ha llegado ahora. Sometimes Las madres se desvelan fácilmente y los hombres se quedan. No estoy diciendo que nosotros no tenemos corazón de piedra, pero usted entiende, hermano. La madre, the ahí. mothers are more intensified. ¿Y qué de Jacob? What about Jacob? Quería a Josecito. He loved Joseph. Le hizo una túnica de múltiples He colores, made him ¿recuerdan? a coat of many colors. ¿No era favoritismo? Wasn't it favoritism? Había favoritismo. There was favoritism. Estamos hablando en los patriarcas. We're speaking of the patriarchs. Y el Señor usa todos estos ejemplos para que nos veamos y nosotros seamos confrontados con la misma palabra. God uses these examples so we can see ourselves and we are confronted, so we can be confronted by them. Ahora entra esta parte Now y we go es into this part. la armadura de Dios. The armor of God. La armadura de Dios. The armor of God. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, gran parte de su vida vivía en la cárcel. a great part of his life he lived in prison. Alguien dijo, me causa risa cuando pienso lo que voy a decir, I laugh when I think about what I'm about que to say. cuando Pablo iba de un viaje misionero, That when Paul would go on a missionary trip, él no preguntaba dónde estaba el hotel, he didn't ask where the hotel was. dónde está la cárcel. He said where the jail was. It's funny, but it's true. Porque la mayoría de las veces Pablo terminaba en la cárcel. Because the majority of times Paul ended up in prison. Por ejemplo, cuando él escribe la carta de Filipenses, que Luis predicó la semana pasada, When he speaks in Philippians, ¿dónde estaba Pablo? where was Paul? En la cárcel. In jail. ¿Y qué dice él de la cárcel? And what does he say from jail? Regocijaos en el Señor. Rejoice in the Lord. Otra vez os digo, Again, regocíjense en el Señor. Rejoice in the Lord. Estaba en la cárcel, He was in jail, amarrado chained a dos soldados. to two soldiers.
que cada 12 horas eran reemplazados. Every 12 hours they were También replaced. acá, y el apóstol Pablo podía mirar la armadura del soldado romano con todas sus piezas. The Apostle Paul would be able to see the pieces of the armor of the soldier. Qué maravilla el Señor usa las cosas naturales para instruirnos. How marvelous is the Lord that uses the natural things to teach us in the spiritual. Y le dice, por lo demás, hermanos, pues, fortaleceos en el Señor. Verse 10, a final word, be strong in the Lord. Y en el poder de su fuerza. And in his mighty power. ¿Dónde está la fuerza? Where is the power? ¿Cómo vamos a fortalecer? How are we going to be strong? Sería interesante mirar Efesios a ver cuántas veces aparece la palabra Señor o Cristo. It would be interesting to look through the letter of Ephesians where it says, where it speaks of Christ. Llevando siempre todo a la centralidad de Jesucristo en Bringing todo. everything to the centrality of Christ. Como dice Colosenses, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Like it says in Corinthians, to bring every high thought captive to the obedience of Christ. Versículo 11. Verse 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, Put on all of God's armor, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. so you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. ¿Para qué necesitamos la armadura de Dios? Why do we need the armor of God? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. So we can be firm against the tricks of the devil. Y luego dice, ¿qué es lo que acontece en la parte espiritual de algo que no vemos? Then what happens now in the realm, the spiritual realm, what we don't see? Si decimos esta expresión, la vida es una lucha, If we say this expression, life is a challenge, ¿cuántos estarían de acuerdo? how many of you will agree? Yeah. La vida Life es una lucha. is a challenge. ¿Qué es lo primero que hace el niño cuando nace? What is the first thing that the kid does when he's born? He cries. Es una lucha, gritando y todavía. It's Acabo de a nacer fight. y ya está gritando. He's just born and he's already crying. Cuidado si aquí hay alguien que cree que no gritó, lo preguntamos a sus padres. Be careful if there's anybody here who thinks they didn't cry. Y cuando sale del vientre, And when it comes out the womb, cree que tiene el mundo en sus manos. Mire cómo nace. it thinks that it has the world in its hand. It's born like this. Y cuando muere, ¿sabe qué hace? And when they die, their hands open. Tú no trajiste nada al mundo, You didn't bring anything to the world, nada te va a llevar. and you're not taking Pero anything. cuando viene, But cuando nace, when you arrive, your I got the hands are world, closed. I got the whole world in my hand. ¿Recuerdan eso? Ahora, dice aquí, llegando a esto último, dice aquí entonces, dice nosotros, dice aquí, tenemos una lucha, pero la lucha nuestra no es contra cosas naturales. We have a fight. We wrestle, but not against the natural. No tenemos lucha contra carne y sangre, We don't wrestle against flesh and blood, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers, authorities, powers, and dark places. Aparte de las luchas que podemos tener con nuestros semejantes, Apart from wrestling with our own kind, la verdadera lucha está en el ámbito espiritual, lo que nosotros no estamos viendo, aquí lo dice. the true fight is in the spiritual realm. Y como esto es una realidad, dice Pablo, And because this is a reality, Paul says, necesitamos estar armados. we need to be armed. Y el Señor ha hecho la provisión para que nos estemos armados. And God has given us the provision to be armed. Y dice, repite, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Verse 13, therefore put on every piece of God's armor. No dice, Dios te la va a poner. It doesn't say God will put it on for you. ¿Qué dice? What does it say? Que la toma y te la ponga. For you to take it and put it on. En otras palabras, está disponible para cada uno de nosotros. In other words, it's at your disposal
to put it on at our needs, for our needs. Y dice que de esa manera And it says, in that same manner, podemos resistir we can resist en el día malo. the enemy in the time of evil. Hermano, ¿estamos en días malos? Are we in times of evil? Malísimos. Bad. Profetizado por el Señor y por Pablo los últimos días. Prophesied by God and Paul, the end of days. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. And it says, Verse 30. stand your ground, putting on the belt of truth. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay una pieza que se ponía acá, el soldado se ceñía, dice, ponte esa parte, ceñidos con la verdad. It says to put on the armor, as the soldier will gird himself to put on truth. Vestido con la coraza de justicia. It says to put on the breastplate of righteousness. Bueno, también el soldado tenía sus zapatos, sus sandalias, ¿verdad? He had shoes and sandals, the soldier. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. And for your shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Pero necesita protegerse, necesita el escudo. But he needs to protect himself. He needs a shield. Y dice aquí, tomad el escudo de la fe, así se llama, el escudo de la fe. It says take on the shield of faith. Todo tiene que ver con la fe, ¿no? Everything has to do with faith. Sin fe es imposible. With faith, it is impossible. La fe viene por el oír. Faith comes by hearing. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le He hay who draws near to God y que es is necessary, galardonador de lo que le espera. and he is a rewarder La fe, la fe. Entonces dice aquí, those who have faith. dice el versículo 16, Verse 16. sobre todo, In addition to all, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. take up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que los enemigos That the enemies cogían la flecha, would take the arrow, la encendían they would turn it on, set it on fire, y la lanzaban. and they would shoot it. Y dice, si tú no tienes ese escudo, And if you don't have that shield, tú no puedes apagar esos dardos que vienen contra ti. you cannot distinguish those darts that come to you. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer ese escudo? How can you make that shield strong? Fortaleciéndonos en la fe. By being strong in the faith. Que yo sepa, lo que más me ayuda a que mi fe acreciente es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. From what I know, what helps my faith grow is the word of God that lives and endures forever. Meditar en la palabra, Meditate on the word. leer la palabra, Read the word. escuchar la palabra, Hear the word. grabada, Record it. escrita, Written. en persona, In person. saturarme por todas partes con la palabra. Saturate every area. with Estoy the en un word. lugar que sé que voy a durar tiempo, If I'm in a place where I know I'm gonna be there for a while, una cita médica, lo que sea, an appointment, medical appointment, cuando a mí se me queda algo para leer, yo estoy, hermano, yo digo tribulado, que a mí se me haya quedado, cuando yo sé que voy a durar 1 hora o 2 horas en un lugar, necesito alimentar mi alma, mi espíritu. when I'm in a place for quite a while and I forgot something to read, I'm troubled because I need to be edified. Ah, se me acuerda, tengo el celular, aquí está la Biblia. Oh, but I remember I have my phone. Anteriormente no era así. Déjame buscar aquí, tengo la Biblia, ¿verdad? Y déjame leer Let me Efesios. search. Let me read Ephesians. Tengo que predicar de Efesios, déjame leerlo otra vez de Let me nuevo. read it again. O un buen libro cristiano. Or a good Christian book. O sea, para fortalecer In mi order fe. to strengthen. Porque al salir de esa cita médica, Because coming out of that appointment, voy a tomar el highway, ¿verdad? I'm going on the highway. Y yo voy manejando prudentemente. And I go prudently. Y viene driving. alguien por ahí que quiere llevarse la carretera y maldiciendo. And there comes somebody breezing by who's cursing.
Y yo puedo tener la tentación de decirle de unos cuantos San Antonio. And I have the temptation of doing the same. Y yo no puedo proceder así, But porque I yo soy cannot cristiano. proceed that way. Have a nice day, God bless you. Y que pase. Oh, que tú estás muy lento. Que Oh, that you're too slow. Lo que conducimos sabemos lo As que we estamos drive, hablando. we know what we're talking about. Y yo necesito constantemente, I need help, yo necesito ayuda, papá, yo necesito ayuda del Altísimo. I need Constantemente, esto es diario, Constantly, I need help. La lucha es diaria, hermano, The la lucha es wrestle diaria. is every day. The Y fight por is eso every day. necesitamos ponernos armadura. And this is why we need the armor. Dice el versículo 17, It says, verse 16. tomar el yelmo de la salvación. Verse 17, put on the helmet of salvation. Mire esto, la cabeza necesita protección. The head needs to be protected. En paréntesis, ¿sabe qué parte no tenía protección? Parentheses, you know what part did not have protection? La espalda. The back. ¿Sabe por qué? You know why? Es para adelante que va. Because we are called to go forward. Mata o te matan. Kill or be killed. El soldado romano era cortar cabeza que iba. The Roman soldier was on a mission to cut Si heads. él se acobardaba y daba la espalda, el dardo del enemigo lo podía traspasar. If he cowered and turned back, the dart of the enemy would hit him. En el caso nuestro, la victoria es rotunda porque Cristo es nuestro vencedor. In our case, Christ is the victor. Dice que no solamente somos vencedores, sino dice cómo, más que vencedores, por amor de Cristo que venció por It nosotros. doesn't say that we just overcame, it says that we are more than conquerors. Pero eso no Because significa Christ que yo voy a overcame. descuidar mi vida porque Cristo venció, ahora me corresponde a mí. It doesn't mean that we're going to keep from keeping our lives because Christ saved me. Viene ahora versículo 18, orando en todo tiempo. Verse 18, pray at all times. Esta parte yo no la entendía y le pregunté a mi pastor cuando era recién convertido. This part I did not understand and asked my pastor before as I was converted. Y el pastor, yo estuve leyendo un versículo en casa los otros días Pastor, I read a scripture the other day at home. que dice que yo tengo que orar todo tiempo. It says that I need to pray at all times. Y mira, yo estoy en la escuela, And look, I'm in school. yo tengo un part-time I have a part-time. y yo ayudo a mi mamá en la casa. And I help my mom at home. Y él viene y se muere de la carcajada y se ríe. And he begins to laugh. Y él me decía, Juan Córdoba. He says, what? Así era que me llamaba, Juan Córdoba. Y me decía, Juan Córdoba. Y muerto de la dice, no, es que tú tienes que estar constantemente en un espíritu de oración, no importa en el lugar donde tú te encuentras. He said to me, it's just that you need to be in a constant spirit of prayer no matter where you find yourself. Y luego lo aprendí con Nehemías. And later I learned from Nehemiah. ¿Usted recuerda cuando Nehemías fue delante del rey porque él quería regresar a restaurar los muros? You remember when Nehemiah went before the king because he wanted to restore the walls? Entonces, él apareció delante del rey bien triste, And he came before the king really sad porque era el copero del rey, because he was the cupbearer. cupbearer of the king. Entonces, él tenía temor porque nadie podía aparecer delante del rey con la cara larga, lo podían destituir o matarlo. He was afraid because nobody could present themselves before the king with a long face that way. Pero el punto es este, dice, But this was the point. y él oró a Dios. But it says he prayed to God. Nosotros no leemos la oración. We don't read prayer. Eso es lo que dice, orando en todo tiempo. It says we pray at all times. En el automóvil, In the car, en la línea de donde usted está esperando, and online when you're waiting, si está tomando un avión, if you're on the plane. ahí va orar mucho, ¿sabe? There's a lot of prayers. You pray more there. Le cuento que yo vine a este país, yo vine en un avión, creo que era de guerra, y yo vine por Puerto Rico para acá. Y ese avión parece que se iban a caer las alas, hermano. I came in a small plane and the wings would shake it. Yo no oré porque no era creyente, pero estaba I didn't pray because I wasn't a believer at the time. pero orando en todo tiempo, But it says praying at all times. con toda oración y súplica en el Espíritu. Pray at all times on every occasion. Stay alert. ¿Cómo que se ora entonces? How do you pray then? En el Espíritu. In the Spirit. El Espíritu renacido de Dios que está en ti, The Spirit reborn in you. orando en that's todo in you, tiempo.
praying at y all times. velando en ello con toda perseverancia y súplica Staying alert and persistent in prayers for every believer everywhere. por todos los santos. For every believer everywhere. Luis lo mencionó la semana pasada en el mensaje. Lewis mentioned it last week in the message. Que no solamente es una oración para nosotros mismos, sino orando por todos. Not that we should only pray for ourselves, but pray for others. Y dice Pablo, y por mí, And Paul says, and for me, and pray for me, a fin de que al abrir mi boca, ask God to give me the right words, que sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for Jews and Gentiles alike. Mira lo que dice Pablo en el versículo 20. Look at verse 20. Soy embajador en cadena. ¿Lo ve que estaba preso? I am in chains now. See, he was in jail. Embajador en cadenas. En ¿Qué manera? Un embajador, no sé si ve como que es una contradicción. Un embajador An ambassador representa los intereses de su nación en otra nación. represents his nation in another nation. Y es un hombre libre. And he's a free man. Puede ir a cualquier nación He que sea can go así. to whatever nation. Dice Pablo, yo soy un embajador. He says, I am an ambassador. Estoy en cadena. I am in chains. ¿La cadena romana? The Roman chains, No, la cadena de Cristo. Christ's chains. Toma mi yugo. Take my Toma mi yoke. carga. Take my burden. Él estaba ahí porque Cristo permitió que estuviese ahí. He was there because Christ permitted him to be there. ¿Usted recuerda la carta a los romanos? You remember the letter to the Romans? Los últimos versículos, al final, capítulo The 16, ending in chapter 16, the ending verses. que dice, What did it say? los del pretorio en Roma os saludan. Those of the praetorium in Roman salute you. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que los soldados que estaban amarrados a él That the soldiers that were tied to him se habían chained to him, convertido. were converted. Entonces, los soldados romanos no podían oír a Pablo predicar. El Señor llevó a Pablo a la cárcel para que lo escuchen allá mismo. Paul, the Lord took, because the Roman soldiers couldn't hear the gospel, the Lord took Paul to the prison so they can hear El Señor trabaja por sendero misterioso. God works in mysterious ways. Conclusión, Conclusion, versículo 21 en adelante. verse 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. To bring you up to date, Tychicus will give you a full report about what I am doing and how I am getting along. He is a beloved brother and faithful helper in the Lord's work. Mire lo que dice de este colaborador, Look at what it says about this laborer. que era amado, That he was loved, que era fiel, that he was faithful, que era un ministro, un servidor, that he was a minister, a servant, y todo, una vez más, and everything. ¿a dónde lo lleva todo? Paul brings it to one place, Al Señor. to the Lord. Yo creo que ya la iglesia sabe lo que estamos hablando. I think the church knows what we're talking about. Cuando escucho un mensaje, When I listen to a y message, yo escucho mensajes, and I listen to a lot of messages, como ustedes por el internet, along with you on the internet, y pongo un predicador, and I put on a preacher, del momento que se desvíe y me habla otra cosa, lo descarto. the moment he deviates and speaks of something Déjame else, que- I cancel Si it out. viene con algo completamente que no es conforme a la palabra, yo no va a desperdiciar mi tiempo escuchando. If he comes with something that is not focused on the word, I don't waste my time. Si me habla de prosperidad material, yo no tengo tiempo para If esas he speaks to sandeces. me about material prosperity, I don't have time. Si me habla de sus grandes obras que está haciendo, yo no tengo If interés. he speaks of my great works, I don't Háblame have de Cristo para sanidad de mi Speak to alma. me about Christ for the sanity. Lo que quiero es a Cristo. Yo quiero que es a Cristo que yo necesito. Es la medicina, es la salvación para mí. It's Christ that I need. He's my medicine. Si voy a una congregación, yo quiero ir a Jesucristo. I want to hear Christ. Yo quiero que el expositor abra la Biblia y me explique la palabra, porque eso es lo que me da, lo que me I alimenta. want the expositor to open the Bible and speak to me from the word. Eso es lo que What gives me nutre. life. That's what nurtures me.
Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. His flesh is true food and his blood true drink. Y termina la carta diciendo, versículo And he 23, says in paz verse 23, sea a los hermanos Peace be with you, dear brothers and y sisters, amor con fe and love with faithfulness de Dios Padre, from God the Father del Señor Jesucristo. and the Lord Jesus Christ. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. May God's grace be eternally upon all who love our Lord Jesus Christ. Amen. Y la iglesia dice también, amén. Amén. Padre, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra. Amamos tu palabra. Deseamos tu palabra. Padre, que esta palabra quede impregnada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.